Hay algo que nuestra generación ya no quiere escuchar y es la palabra pecado. Hoy todo se justifica, todo se normaliza, todo se adapta. Lo que antes posiblemente avergonzaba, hoy se celebra. Y el problema no es solamente que el mundo haya cambiado. El problema es que muchos cristianos también comenzaron a acomodarse. Porque mientras más cómodo te sientes con el pecado, más lejos terminas de Dios. Y aquí está lo peligroso, mis amados. El pecado no siempre destruye tu vida de golpe. A veces la destruye lentamente. Enfría tu relación con Dios. Endurece tu conciencia. Debilita tu vida espiritual. Hasta que un día ya no sientes hambre de Dios como antes. Pero hoy vamos a descubrir algo muy importante. Dios no nos dio su ley para destruirnos, nos la dio para salvarnos del pecado que nos destruye. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro estudio de esta semana. Hoy estudiaremos la lección titulada El pecado, el evangelio y la ley. Y hoy no vamos a hablar solamente de reglas, vamos a hablar de cómo Dios intenta rescatar nuestro corazón. Comencemos por favor nuestro estudio con una oración. Padre amado, gracias Señor por la oportunidad que nos das de encontrarnos una vez más para estudiar tu palabra. Hoy estudiaremos, Señor, del Evangelio, de la ley, y es un tema muy importante, Señor, que tiene que ver con la respuesta de nuestro amor hacia ti. Así que por favor, Padre, dirígenos en este estudio, perdona nuestros pecados y que tu Santo Espíritu esté presente con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Familia, nuestro texto para memorizar esta semana lo encontramos en Salmo 119, versículos 93 y 94, que nos dice lo siguiente: Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me he vivificado. Tuyo soy. Sálvame pues, porque he buscado tus mandamientos. La ley de Dios no existe para alejarnos de Él. No, existe para guiarnos hacia la vida. Porque Dios nunca nos va a prohibir algo para destruir nuestra felicidad. Dios lo hace para protegernos del pecado que termina destruyendo nuestra vida. Dios nos dice no hagas esto porque nos hace daño, no porque Él es malo. Dios nos protege y por eso nos da sus leyes. Vamos a la primera parte de nuestro estudio, titulada Distracciones y tentaciones. Por favor, lea la palabra de Dios conmigo en Jueces, capítulo 16 y el versículo 17. Jueces 16, 17 nos dice así: Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón tenía un llamado de Dios, tenía fuerza, tenía propósito, tenía oportunidades, pero poco a poco las distracciones comenzaron a dominar su vida. Aquí hay una lección importante para nosotros. No siempre caemos por rebeldía abierta. A veces caemos por pequeñas distracciones constantes. Le repito una vez más. No siempre caemos por rebeldías abiertas. Muchas veces caemos por pequeñas distracciones constantes. Estas pueden ser redes sociales, entretenimiento, trabajo excesivo, deseos desordenados. Y lentamente Dios deja de ser nuestra prioridad. Sansón pensó que podía jugar con la tentación sin perder su conexión con Dios. Y quizás muchos hoy creen lo mismo. Pero el pecado nunca se queda pequeño. Siempre
termina tomando más de lo que prometió. Tal vez el mayor peligro espiritual en tu vida hoy no es un gran pecado visible, sino algo que lentamente está reemplazando a Dios en tu vida. ¿Qué es, mi hermano, mi hermana? Analiza tu vida. ¿Qué distracción hay en tu vida que puede estarle quitando el lugar a Dios en tu corazón? Vamos a la segunda parte de nuestro estudio, titulada Desafíos en mi relación con Dios. Para esta parte leeremos 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo número 12. 1 Corintios 10, 12 nos dice así: Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno de los mayores peligros espirituales es confiar demasiado en uno mismo. Sansón pensó que era fuerte. Pedro pensó que jamás negaría a Jesús. Y muchas veces nosotros también pensamos, eso nunca me pasaría. Pero la Biblia nos recuerda algo importante en este momento. Y es que nadie cae de un día para otro. Las caídas comienzan mucho antes. Comienzan cuando dejamos de vigilar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de depender de Dios completamente. Por eso Jesús habló tan seriamente acerca del pecado, porque Él sabía que el pecado destruye relaciones, destruye matrimonios, el pecado destruye familias, destruye la paz interior y sobre todo destruye nuestra relación con nuestro Dios. Vamos a la tercera parte de nuestro estudio titulada La Ley. Aquí leeremos 1 de Juan, el capítulo número 3 y el versículo número 4 para ver qué es pecado. Nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hoy muchas personas ven la ley de Dios como una limitación, pero la ley no fue dada para quitar libertad, fue dada para proteger el amor, porque donde no hay límites, las relaciones terminan destruyéndose. La ley de Dios nos muestra algo importante, cómo es el carácter de Dios. Cuando Dios dice, no robes, no mientas, no adulteres, no mates, Dios no está intentando arruinar tu vida. Dios está intentando protegerla. La ley funciona como un espejo para nosotros. No te salva, pero sí te muestra tu condición. Y cuando vemos nuestra condición, entendemos cuánto más necesitamos a Jesús. Ahora vamos a la siguiente parte de nuestro estudio, que se titula La Ley y el Evangelio. Porque muchas personas creen que no puede haber conexión entre la ley y el Evangelio. Pero veamos, por favor, lo que nos dice Romanos en el capítulo número 3 y el versículo número 28. Nos dice así: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aquí necesitamos entender algo profundamente. La ley no puede salvarte. La ley por sí sola no puede salvarte. Te lo repito una vez más. La ley no puede salvarte, porque nadie puede obedecer perfectamente la ley. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Por eso necesitamos el Evangelio, necesitamos la gracia, necesitamos a Cristo Jesús. La ley solamente nos muestra el problema, pero Jesús trae la solución al problema. Y esto es lo importante, que no obedecemos la ley para ser salvos, porque la ley nos salva. Obedecemos la ley porque amamos a Dios de corazón. Y si amamos a Dios, vamos a serle fiel, vamos a obedecer sus mandamientos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice.
Hijitos míos, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es el camino hacia el amor de Dios. Es el resultado de haber conocido el amor de Dios. Cuando nosotros obedecemos, no es porque queremos alcanzar el favor de Dios. Obedecemos porque tenemos el favor de Dios. Ahora sí, vamos a la última parte de nuestro estudio que se titula Saber y hacer. Y para esta parte leeremos Mateo, capítulo 7 y el versículo 24, que nos dice así: Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay personas que conocen mucho de la Biblia, pero no viven lo que saben. Y Jesús fue claro: no basta con escuchar, hay que vivirlo. No basta con saberlo, hay que vivirlo. Porque el cristianismo no es solamente información, el cristianismo es transformación, es vivir con ejemplo. La verdadera fe cambia tu mente, la verdadera fe cambia tu carácter, la verdadera fe cambia tu manera de vivir. Y Jesús dice que quien construye sobre su palabra permanece firme, aun cuando llegan las tormentas. Mi hermano, mi hermana, el pecado promete placer, promete diversión, pero terminará destruyéndote. Jesús, en cambio, a veces te va a confrontar, pero siempre te salvará. Si estás con Jesús, siempre estarás salvo. Y hoy Dios no te está llamando a simplemente seguir reglas. No, Dios te está llamando a volver a Él. Porque la ley sin Jesús produce legalismo. Por eso usted ve gente alrededor del mundo que son legalistas, porque son ley, 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 y no hay Jesús en la ley. Y eso produce legalismo. Pero Jesús, sin transformación, produce una fe superficial. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos un balance. Necesitamos gracia y necesitamos la verdad. Necesitamos obediencia y necesitamos amor. Necesitamos la ley y necesitamos el evangelio. Hoy escribe en los comentarios: Señor, transforma mi corazón. Y si esta lección habló a tu vida, mi hermano, mi hermana, compártela con alguien que necesita escuchar y recordar que todavía hay esperanza en Cristo. No te olvides, por favor, de darle like al video y de suscribirte al canal para juntos continuar creciendo cada semana. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a vivir cada día más cerca de Jesús. Nos vemos en el próximo estudio.